Nelly. Gracias por la invitación a la lonja, por estos encuentros académicos que en medio de esta situación, digamos que de extraordinaria, nos implica a todos estar como muy actualizados y aprovechar estos espacios. El día de hoy o esta tarde vamos a intentar un poco aclarar algunas dudas frente a este tema tan extenso que es los casos de responsabilidad y más exactamente frente a estos temas de administradores y miembros del Consejo de Administración, que es respecto al régimen de propiedad horizontal. Entonces, lo primero que tendríamos que aclarar es a qué nos referimos
cuando hablamos de responsabilidad. Como primera medida, es importante para las personas que nos acompañan en el auditorio aclarar que responsabilidad significa, como su nombre lo indica, responder, es decir, responder por algo o por alguien. Y en ese sentido tenemos que empezar por ilustrar que el tema de responsabilidad no se ciñe única y exclusivamente a un actuar respecto a una posible omisión o una acción directa, para este caso de la administración en primera medida. Hay que recordar que existen muchos complejos urbanísticos, muchos conjuntos, centros comerciales, etcétera, que están compuestos por un sinfín de empleados. Y es precisamente estos empleados en relación e interacción a esa responsabilidad directa que tienen los administradores, quienes en procura de estos temas de responsabilidad pueden llegar eventualmente a responder por los denominados actos o hechos de terceros. En ese sentido, el Código Civil pues, nos estipula esa clase de responsabilidad que citaremos más adelante bajo esos términos denominados hechos o actos de terceros. Entonces, ilustrado ese término de responsabilidad, lo que se pretende entonces es abordar de entrada aquel precepto normativo que nos habla el Código Civil, la Ley 675, y más exactamente en principio el Código Civil, diferenciando que existen unos, dentro de las diferentes vertientes, unos grados de responsabilidad o unas líneas de responsabilidad denominadas en materia contractual y en materia extracontractual. Aclarar el término de responsabilidad, que es responder por un hecho o por una acción de forma directa o por un hecho o una acción de un tercero. Cuando hablamos de esa responsabilidad de índole contractual, estamos haciendo referencia a esa responsabilidad que se deriva en principio de un contrato. Es decir, cuando existe una relación contractual entre las partes, recordando que el término contrato no es necesariamente referido a una solemnidad respecto a tener un documento suscrito por las partes. Sin lugar a dudas, este representa para algunos efectos un carácter probatorio muy importante. Pero recordemos que también existen los denominados contratos verbales, o lo que digamos que nosotros conocemos en virtud del Código Civil, simplemente solemnes. Basta con que las partes se pongan de acuerdo y no requieren unas solemnidades específicas. Hago la aclaración, cuando estamos hablando de estos contratos, hablamos de estos contratos de carácter consensual. Es decir, las partes se ponen de acuerdo sobre los elementos básicos del contrato. ¿Cuál es su obligación? ¿Cuál es mi obligación? Si hay algún tipo de remuneración, sea respecto a una experiencia en qué obligaciones se derivan de forma directa e indirecta de ese vínculo contractual. Entonces, no necesariamente cuando estamos en el campo de una responsabilidad de carácter contractual es que nos refiramos a ese rito, a esa solemnidad específica que es el documento denominado contrato. A su vez, hay que tener presente que el artículo 1603 del Código Civil es claro en mencionar que frente a una relación de carácter contractual, las obligaciones de ambas partes no están única y exclusivamente a lo que en un eventual documento repose o a lo que de manera consensual las partes puedan llegar a ponerse de acuerdo. Va mucho más allá. Por eso uno de los principios básicos en materia contractual es obrar de buena fe. Y ese término buena fe, tan popularmente empleado, tiene un resorte muy importante, porque no solamente data de decir o actuar bajo este término, sino que efectivamente ese actuar se consagre con este actuar de buena fe. No basta simplemente decir yo actúo de buena fe, sino que las conductas tienen que estar encaminadas precisamente a respaldar ese término de actuar de buena fe. Y por ende la relación contractual no se ciñe únicamente a ese vínculo jurídico, sino a las obligaciones que se entienden insertas en esa relación misma. A título de ejemplo, pues tenemos, como lo vamos a mencionar más adelante, frente al que administradores
el primer principio para yo hablar de una efectiva buena fe en mi actuar como criterio de conducta en materia contractual se obra con ese deber y esa diligencia de cuidado que nos exige la norma. Cuando yo voy a celebrar cualquier tipo de contrato, mínimamente yo tengo que capacitarme para saber los alcances del mismo o asesorarme, consultar, indagar, etcétera, para efectos de responder precisamente a ese criterio de una buena fe. Porque una cosa es actuar de buena fe, o otra cosa, como lo ponemos en esta diapositiva, es actuar por ignorancia de las normas, recordando que el principio que está estipulado en el artículo 9 del Código Civil es que dicha ignorancia no sirve como excusa. Entonces, la buena fe no se limita a actuar con esa ignorancia, con esa impericia, con esa negligencia. Esos son términos que van precisamente contrarios a una parte de buena fe. La otra nicho de responsabilidad es la responsabilidad denominada de carácter extracontractual. Parte de la base de quien causa un daño tiene que indemnizarlo, teniendo, en este caso, no teniendo un vínculo netamente contractual, o que aún teniéndolo, precisamente el daño se derive no precisamente del cumplimiento o no de las obligaciones contractuales. En ese sentido, es la responsabilidad, por eso tenemos de pronto las imágenes allí, que se deriva en el actuar, la más popular de ellas, en la conducción de vehículos, es decir, lo que yo puedo eventualmente llegar a ser responsable frente a un accidente de tránsito. Estas responsabilidades de carácter extracontractual podrán y tal vez son las más referidas frente a los temas de los conjugenciales cuando se obra con aquella culpa que estipula la ley 675, que más adelante también vamos a ir precisando esos términos. Entonces, bajo este contexto de responsabilidad contractual y extracontractual, la jurisprudencia se centra en señalar que existen dos situaciones que se desprenden de las mismas y tienen que ver con la carga probatoria. ¿Qué es la carga probatoria? Es decir, si bajo un actuar entendemos o no si actuar es exento de culpa o si por el contrario la norma presume un tipo de responsabilidad. Y esto es muy importante porque aquí tenemos que hacer relación con el vocablo de responsabilidad que nos habla el artículo 50 de la ley 665. Y tendríamos que partir de la primera parte o el primer párrafo de esta ley que no está aquí citado, que es básicamente el que nos señala que además pues del nombramiento de administrador que estará en cabeza de los consejos de administración, es que la persona jurídica responderá por aquellos negocios que el administrador realice siempre y cuando, y esto es muy importante, siempre y cuando atiendan la naturaleza de la propiedad horizontal. Es decir, la responsabilidad no es en abstracto, se suscribe simplemente a un tema de una actuación precisa. Pero frente a los administradores, entonces viene este segundo inciso, que es muy, digamos que muy controversial, porque parte de señalar, lo leo textualmente, los administradores responderán por los perjuicios que por dolo, culpa leve o grave ocasionen a la persona jurídica, a los propietarios o a terceros. Se presumirá la culpa leve del administrador en los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o del reglamento de propiedad horizontal. Hay que recordar el contexto en el cual se emite este artículo. Este artículo podría denominarse que es muy amplio, pero que también recoge aquellos preceptos que ya nos traía la ley 222 del 1995, que es la reforma que se dio en su momento al Código de Comercio, específicamente de forma consagra un artículo muy similar, solamente que nos anexa por allá pues otra presunción de... Pero aquí bajo el artículo de la ley 75 hay que entonces empezar a detallar este apartado. En principio, el artículo nos refiere a la ocasión de un daño. Cuando hablamos de responsabilidad, hablamos precisamente de ese hecho dañoso.
Es decir, que efectivamente cualquier, y pongámoslo en contexto, decisión de un grupo de administradores o administrador ejerza efectivamente un daño. Entendiendo por daño no es solamente daño físico, sino que puede ser un daño de carácter patrimonial. Un ejemplo podría ser una mala toma de decisión, una mala toma de inversión de recursos, destinar los recursos o fondos de cuotas de administración para situaciones que no han sido aprobadas por una asamblea general y así en situaciones que se pueden presentar el día a día. Entonces, precisamente lo que nos dice la norma es que la ocasión de daño tiene que ser a la persona jurídica, es decir, a la copropiedad y por ende a los propietarios, bien sea en conjunto o de manera individual. Un ejemplo de ello sería cuando se toma la decisión por asamblea de destinar una cuota extra para eventualmente realizar una obra y la administración, sin un conducto real, sin atender las disposiciones de la asamblea, destina esos fondos para otro objetivo. Y cuando hablamos de ese daño que ocasiona a un propietario particular, hablamos que este propietario efectivamente sea lesionado respecto a sus intereses o en tema patrimonial por una decisión arbitraria de la administración. O a terceros, terceros pueden ser aquellos visitantes, pueden ser aquellos contratistas, pueden ser cualquier persona, digamos, que tenga alguna relación indirecta con la copropiedad. Entonces, lo que la norma aquí nos está diciendo, en principio, recordemos que para que exista esa responsabilidad, tiene que existir ese daño. No puede hablarse luego de una responsabilidad, a pesar de que algunos autores lo mencionan así, no puede hablarse de una responsabilidad sin una consecuencia jurídica respecto al menoscabo de un patrimonio, es decir, sin que exista un daño cuantificable, perjuicio estimado. Tiene que existir, además de ese perjuicio, el hecho generador de ese daño y lo que se ha denominado el nexo causal, que entre el hecho mismo y el daño exista una relación directa, puesto que en muchas ocasiones el daño no tiene que ver de forma directa con un hecho creado por la administración. A su vez, entonces ya viene para algunos casos una presunción, que es lo que nos habla este artículo 50. Y habría que plantear una situación. Dentro del régimen de responsabilidad hablamos que existe un carácter de responsabilidad objetivo, en el cual el elemento culpa pues no retoma mayor importancia. Sin embargo, y hay que precisar que cuando hablamos del artículo 20, segundo inciso de la ley 675, no estamos hablando de un régimen de responsabilidad de carácter objetivo. Es un régimen de responsabilidad que obedece a la regla general denominado carácter subjetivo, en el cual yo siento valorar la culpa. Situación diferente es que exista una presunción de culpa, como lo vamos a continuación mencionar, bajo unos casos específicos. ¿Cuáles son esos casos? El mismo artículo nos dice, siempre y cuando se presenten dos. Uno, en casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones. Y en esa medida, entonces, lo primero que uno tendría que llegar a verificar es que si efectivamente se está cumpliendo o no las funciones de los órganos de administración, del administrador, para ser más precisos. Recordando aquellas funciones, existen algunas en la ley 675 y otras en los reglamentos de propiedad horizontal. Tal vez la más relevante se podría dar en cuanto al cumplimiento de aquellas decisiones que se tomen en las asambleas generales de copropietarios. Por ende es que el administrador en su actuar, su buena fe, por eso es tan importante ese término buena fe, lo primero que tendría que darse para desvirtuar esta presunción es que actuó en cumplimiento de sus funciones, es decir, consultó qué dice la norma, qué dice el reglamento,
¿qué decidió la Asamblea? En esa medida quedaría desvirtuada esta presunción, siempre y cuando, reitero, actúe de acuerdo a sus funciones. La segunda norma que nos plantea aquí, o la segunda término para presunción de la culpa, es cuando en ese actuar de ese ente administrativo va en contra de la misma ley o en contra del reglamento de propiedad horizontal. Entonces retomamos lo que dijimos anteriormente. ¿Existe o no en ese actuar una posible negligencia porque no se observó lo que decía el reglamento, por desconocimiento? Si la respuesta a este interrogante es que efectivamente existió una acción omisiva porque se pensó que se estaba dando bien y eso es de buena fe, allí la buena fe ya queda desvirtuada, porque no es solamente la buena fe es actuar, sino de culminar su actuación de acuerdo a unos preceptos normativos, en este caso, máxime que están a su alcance. En este caso bastará con qué? Consultar qué dice el reglamento, consultar qué dice la ley, consultar la asamblea respecto a algunos temas que puede que no estén en uno u otro o que en uno u otro le dé las potestades para efectos de que sea la asamblea la que entre a determinar o no posibles decisiones. Es importante también desmenuzar un poco este artículo que siendo tan corto nos habla de muchos términos y lo primero que tendríamos que mirar para el alcance del mismo es qué se entiende por administradores. En ese sentido, la ley 222, bueno, un momento, la ley 222 del 95 estipula por administradores son el representante legal, en este caso la opción propia de los administradores, el liquidador, factor, esos son términos propiamente más de la legislación comercial para unos actos específicos y para el caso que nos ocupa, miembros de junta o consejos directivos, y quienes de acuerdo con estatutos ejercen o detenten estas funciones. No hay que olvidar que esta misma ley en el primer artículo estipula o consagra existiendo sociedades civiles como lo que son aquellas que están sometidas al régimen de propiedad horizontal, tienen unas normas, pero que precisamente en vacíos de esas normas especiales podemos echar mano de la legislación comercial. A título de ejemplo, dentro del régimen de propiedad horizontal se consagra el derecho de inspección. Ese derecho de inspección no lo consagra propiamente la ley 675, está en el Código de Comercio. Otro ejemplo, las funciones específicas de revisoría fiscal. Las funciones como tal no están en la ley 675. De manera somera se retó, pero en el código sí están propiamente citadas ese tipo de funciones. Otro ejemplo para efectos de esta situación es los formalismos para efectos de elaboración de las actas, que a pesar que el artículo 46-47 de la ley C75 me los tocan de manera, digamos que indirecta, se complementan con lo que estipula el Código de Comercio. Y hay diferentes normas que para el caso en concreto, la definición propia de administradores nos cobija tanto a ese representante legal, entendiendo como ese representante legal, esa persona jurídica o natural que detente en este cargo, y los consejos, en este caso de administración, quienes ejercen algunas labores de índole administrativa. Y en esto es muy importante precisar. Hay que recordar que los consejos de administración no ejercen propiamente unas labores de representación legal, no ejercen propiamente labores de coadministración. Ellos tienen unas funciones. Por eso tenemos que volver de manera reiterada al artículo 50, ese segundo inciso. Responderán por desconocimiento, en este, por no acatar sus funciones o extralimitándose de sus funciones. La primera consigna de los miembros del consejo sería
conocer sus funciones. Y en ese sentido, la ley 675 nos menciona de forma muy abstracta, diciendo que las funciones del Consejo son ayudar a que la persona jurídica cumpla sus fines y su objeto. Ese objeto, esos fines, están plasmados en la misma ley 675 de manera implícita en el artículo 32, cuando nos menciona que son los fines de la propiedad horizontal, velar por el cuidado y custodia de los bienes e intereses de índole común. Se entendería que todas las actuaciones del Consejo tienen que estar en procura de ello, esos fines, esos intereses de índole común. Y por ende, si nos estamos extralimitando en esas funciones o si estamos omitiendo las mismas, daría lugar para esos temas de responsabilidad ya antes citados. Asimismo, entonces, nos habla el denominado artículo 50 de la ley 675 que existe ese término de culpa. Recordemos lo que nos dice ese artículo, que se presumirá la culpa en el actuar administrativo cuando se obre desconociendo sus funciones, cuando se obre desconociendo sus obligaciones bien dadas a través de la ley, los mismos estatutos. Entonces tendría que aclarar qué se entiende por culpa. Culpa entonces se ha definido por parte de la doctrina que no es más que aquel error en la conducta o en el comportamiento y que se manifiesta por 4 situaciones específicas: actuar con negligencia, actuar con esa impericia, actuar con imprudencia o actuar violando los reglamentos. Esta última violación de reglamentos vemos que recoge precisamente la presunción del artículo 50, transgresión de un parámetro establecido. ¿Cuál es el parámetro? ¿Qué dice el reglamento? El reglamento decía que para efectos de nombramiento, en este caso de administrador, tendría que tener entonces un proceso de selección, tendría que estar en cabeza de una persona jurídica, tendría que contratarse de X o Y motivo. El reglamento establece que para efectos de la contratación, el administrador podrá realizar hasta ciertos topes. El reglamento establece que para efectos de convocar asambleas extraordinarias se podrá hacer con 5, con 6, etcétera días. ¿Qué dice el reglamento? Por eso reiteremos, la ignorancia de la norma no sirve como excusa. Señor administrador, empiece por leer cuál es su guía, cuál es su ruta frente a la labor que va a desempeñar. Conozca los estatutos de la copropiedad. Y ojo que conocer los estatutos tiene que llevar a hacer una lectura de los mismos en los apartados, digamos, especiales. Lo hablamos así porque existen diferentes reglamentos de copropiedad que son muy extensos. Esas escrituras a veces resultan tediosas para su lectura. Pero hay que recordar que es que en el reglamento también está la ilustración de todos los bienes de carácter privado que pertenecen a la propiedad horizontal. Y todo ese tema de linderos, todo ese tema de matrículas, todo ese tema de formulación. No es necesario conocerlo de primera mano si resulta que es un proyecto nuevo o si se está incluyendo las respectivas etapas solamente en esos aspectos, pero sí es recomendable pegarle una lectura a esos documentos. Máxime que estamos en épocas de asamblea, yo tengo que conocer cómo se convoca, por qué medios, qué formalismos, si tenemos una fecha específica señalada en el reglamento, si se tiene que enviar por diferentes canales, dónde se tiene que enviar, etcétera, etcétera. Entonces hay que conocerlo. No podemos partir de que la regla general es que se convocará dentro de los 3 primeros meses siguiente al vencimiento presupuestal. Entonces yo ya sé que en esta copropiedad puedo de enero a marzo. Y resulta que el reglamento decía, la asamblea ordinaria se reunirá los 12 de febrero de todos los años a las 10 de la mañana en las instalaciones del conjunto. Y es que yo no sabía, yo no me fijé. Allí son los casos típicos de temas que podrían dar a temas de responsabilidad. En ese sentido, entonces, la culpa va más allá.
Y no solamente se limita a esa violación de los reglamentos, sino como lo dijimos de manera anterior, a esa negligencia, a esa impericia, a esa imprudencia, recordando como la diapositiva los ilustra, que negligencia es dejar de hacer esa acción de vida o no prever lo que se debía prever, es actuar con extrema, aquí como lo denomina la norma, con el cuidado de ese buen padre de familia. ¿Qué es lo previsible frente a un actuar? Eso es lo que necesitamos nosotros ver. Es previsible que si yo no realizo el mantenimiento de un ascensor esté a fallar. Es previsible que si no invertimos los recursos que fueron destinados por la Asamblea General para el mantenimiento de techos, los últimos pisos puedan resultar afectados. Es previsible que si yo no tomo las medidas de contingencia para esta situación actual de COVID-19, puede darse algún resultado. Es previsible que si yo realizo destinaciones no aprobadas por la Asamblea, pueda tener un resultado que no me espero. Esa es la previsibilidad. Entonces, cuando yo no observo que es previsible o que no es previsible, estoy actuando con esa negligencia que la pone como una culpa. La otra situación es la impericia. Ya es el actuar, pero sin tener ese conocimiento que se requiere para adelantar esas acciones. Y ojo que esto es muy importante. Esta impericia no se asimila o no podemos asimilar a que el administrador debe tener todo el conocimiento. Es que, señor administrador, usted tiene que elaborar los protocolos de bioseguridad. Usted tiene que cobrar la cartera y adelantar los procesos jurídicos. Usted tiene que levantar la contabilidad. Usted tiene que evitar todos los conflictos de convivencia. Usted tiene que revisar todo el sistema de contratación. Ojo, porque es que esa impericia no es que se lleve de forma directa, porque si yo no tengo el conocimiento, yo contrato una asesoría que me pueda dar ese conocimiento. El ejemplo que podemos dar aquí es cuando nos falla cualquier sistema en la copropiedad, bien sea eléctrico, puertas, ascensores, etcétera, etcétera. Si bien yo no tengo el conocimiento técnico para realizar esas intervenciones, ¿yo qué hago? Me asesoro, me acompaño. Y en ese sentido, la impericia habrá de convalidarse siempre y cuando, sin tener el conocimiento, ni siquiera busque esa orientación para efectos de evaluar coberturas de una póliza de seguro, para efectos de realizar un mantenimiento en su estación eléctrica, etcétera, etcétera. Y esa impericia, esa imprudencia es actuar con ligereza. ¿Qué es actuar con ligereza? Es actuar de manera precipitada, es decir, sin tener conocimiento previo de las consecuencias de una actuación. Hay que recordar que existe senda jurisprudencia frente a los casos de responsabilidad civil extracontractual frente a conjuntos. Lastimosamente, las más recordadas son temas de muertes por efectos de cualquier situación que se haya realizado de manera directa o indirecta. A título de ejemplo, personal de oficios varios que se monta a realizar instalaciones navideñas en una torre y se cae un vacío. Personal que realiza mantenimiento sin un conocimiento técnico desde el punto de vista eléctrico o mecánico. Personal que en la portería maneja armas de fuego sin las licencias o los permisos para la misma. Todas esas situaciones pueden llegar a grados de responsabilidad. La ley estipula cómo se entienden esos grados de responsabilidad. Y recordemos nuevamente, este artículo 50 me dice que se presume la culpa leve que está distinguida bajo el artículo 63 del Código Civil, entendiendo que este es el famoso artículo que nos habla sobre la previsión de la culpa y la definición del dolo. Dolo es la intención positiva de inferir un daño a una persona, es decir, el querer realizar.
Y la norma, en este caso el Código Civil, nos estipula para efectos de igualar ese dolo, se entiende la culpa grave por aquel descuido u omisión total para efectos de realizar un negocio. De tal forma, la jurídica es que se equipara al dolo. Si yo actúo con completa diligencia y si yo actúo con con negligencia, con impericia, lo que me está diciendo la norma es que realmente eso es casi asimilable a actuar dolosamente. Puede que yo no tenga la intención de generar ese resultado frente a una persona. Pues lo que me está diciendo la ley es que es tan previsible ciertas actuaciones que así usted no tenga la intención. Yo, en este caso, norma, yo legislador, presumo que así se realizó. Porque es que mínimamente usted tiene que tener unas conductas para realizar ciertas labores. Sin embargo, entonces, ese artículo 50 nos dice, vamos a presumir lo que es la culpa leve. Entendiendo por culpa leve ese descuido ligero o falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Más asimilable aún el segundo inciso de esta definición y nos dice que es aquel que debe administrar un negocio como buen padre de familia. Término bastante controversial. El actuar o el cuidado de un buen padre de familia. Estamos bajo la legislación civil, hay que recordarlo. Porque en el Código de Comercio el vocablo es el buen comerciante. Son similares, pero son muy diferentes respecto a su contenido. Y la norma aquí, para efectos de la propiedad horizontal, nos está diciendo, actúe como un buen padre de familia. ¿Cómo actúa un buen padre de familia? De manera responsable. Por eso nos dice la norma. Es aquella falta de diligencia y cuidado que aún el hombre emplea en sus negocios ordinarios. ¿Qué empleamos en nuestros negocios ordinarios? Si vamos a realizar una contratación, mínimamente tener una contraparte, en este caso, un contratista, un contratante calificado para la realización de las acciones que vaya a adelantar. Es lo mínimo que necesitamos. Si ese tipo de gestiones requieren alguna calificación especial, alguna protección, mínimamente proveer, bien sea en cabeza del contratista o si no yo mismo, el material calificado para realización. Ejemplo, fachadas, tener claro que el personal tenga su seguridad social, que tenga su protocolo de seguridad, que tenga la certificación de trabajo en altas, que tenga todo el tema de seguridad industrial, líneas de vida, cuerdas certificadas, etcétera, etcétera, etcétera. Son situaciones que si bien no me pueden garantizar que efectivamente no se vaya a dar cualquier resultado, por lo menos frente a responsabilidad, sí van a mitigar desde el punto de vista patrimonial y la responsabilidad del resultado y del administrador ese resultado. Culpa de descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de negocios más importantes. Y mire que la norma ni siquiera nos dice que el administrador responderá por este grado de culpa. Es decir, no nos está exigiendo tanto, pero tampoco bajo el vocablo de culpa grave que nos descuidemos tanto para asimilarlo al dolo. Nos está exigiendo que una culpa media. Tengamos el buen cuidado de un padre de familia, actuemos bien, actuemos de manera diligente, actuemos buscando empresas que nos respalden con la actuación. Si vamos a tomar una decisión en un consejo de administración, en una administración, miremos qué dicen los estatutos, lo podemos o no realizar, miremos qué dice el reglamento, miremos qué dice la norma, pero no actuemos de cualquier forma, con una ligereza que nos pueda llevar a un tema de responsabilidad. Entonces aquí la norma, digamos que uno podría decir
que parte de un punto. Vamos a simplemente a decir que los administradores van a responder por ese cuidado medio frente a las actuaciones. La sentencia, la cual, como les mencioné de manera anterior, estudia ese término de responsabilidad que trae la ley 222, una sentencia de constitucionalidad. Estas sentencias van a evaluar el término de si una norma me cumple o me raya frente a términos de constitución. Específicamente aquí el debate giró en torno a que bajo el presupuesto, que reitero es muy similar de la ley 222, si existía un prejuzgamiento frente a los actuales de los administradores, si existía un derecho fundamental, en este caso el debido proceso, que rayara con esa presunción, podríamos denominarlo de culpa, que nos trae la ley 222. Y miren lo que dice la Corte Constitucional. Presunciones nos parte diciendo, son presunciones simplemente legales, que la Corte encuentra razonables, en la medida que ha sido la propia ley la que le fija a los administradores el marco general de su actuación, obrar de buena fe, de manera leal y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Miren que aquí, reitero, está hablando del Código de Comercio, cual no puede más que denotar la profesionalidad, diligencia y rectitud con la que deben actuar los administradores en bienestar de los intereses de la sociedad y de sus asociados, atendiendo la importancia y relevancia del papel que se cumplen en desarrollo de sus funciones y el alto grado de responsabilidad que asumen por la gestión profesional que les encomienda. Y esto es muy importante. Recordemos entonces el análisis que está haciendo aquí, que es ese artículo 24 de la ley 222, que es netamente frente al actuar del Código de Comercio, en este caso los administradores, los gerentes de ese nicho comercial. Pero trayéndolo a nuestro tema el día de hoy, que es un administrador de propiedad horizontal, hay que recordar que estos son los mínimos requisitos que se asimilan para ese buen actuar. Obrar de buena fe. Ya dijimos que esa buena fe no se limita simplemente a señalar que estoy obrando de buena fe, sino que la conducta realmente vaya enmarcada frente a un actuar de buena fe y que en materia puntuales no se ciñe única y exclusivamente a lo que el contrato señala, sino que va mucho más allá. Obligaciones como denominadas obligaciones de seguridad, obligaciones de consejo, obligaciones del buen actuar. No porque el contrato marque de forma específica o deje de marcar de forma específica cómo se va a realizar el pago de la obligación, entonces yo no puedo luego alegar que como el contrato no señala cómo le voy a pagar, quedó mal elaborado, luego entonces no le puedo pagar, porque no se dijo que iba a ser una transacción en efectivo o en una cuenta bancaria, no. Formas en cuales las partes pueden asumir esas obligaciones. Hay una obligación de un pago y las partes de mutuo acuerdo pueden señalar cómo hacer ese pago de manera posterior. Es decir, mucho más allá. Ejemplo, cuando se adquiere una póliza de seguro, una obligación enmarcada de ese contrato que va más allá. Las obligaciones de consejo. Hombre, señor asesor, cuál será bajo las características de esta copropiedad, bajo la longevidad de la misma, cuál será la mayor póliza que nos brinde a nosotros garantías. Tenemos las empresas A, B y C con precios XXX, pero según el tema de deducibles, pero según la siniestralidad, pero según estas características, yo te recomiendo la empresa B. Ah, listo, señor asesor, muchas gracias. Venga, editámoslo el consejo, miremos si alguien más tiene alguna inquietud frente al tema, si alguien conoce el ramo de aseguradoras, busquemos. Eso es hablar, eso es actuar de buena fe. Ir más allá, sobre todo en materia contractual. Y en extracto contractual sí es mucho más. Se habla de buena fe es con sus cuidados de precaución, esas obligaciones de seguridad, de manera leal. Es decir,
que no vamos a lesionar los intereses propios de la propiedad, no vamos a lesionar los intereses de nuestros propietarios. Recordemos nuevamente ese artículo 32 de la ley C75. Cuidado y custodia de bienes comunes y aquellos intereses comunes. Esto es obrar de manera leal con la propiedad. ¿Qué es lo que más le conviene a la copropiedad? Sin lugar a dudas, pueden existir decisiones que actuando de buena fe y de manera leal, puede que en últimas puedan llegar a causar un perjuicio para la copropiedad. Pero demostrando estas dos situaciones podría haber eventualmente una exoneración. Es que aquí no estamos hablando de aquellas denominadas obligaciones de resultado, sino que simplemente es evaluar esos dos términos. Y cuando hablamos de esa tercera condición, que es hablar con esta diligencia, recordemos que para nuestros términos es un buen hombre, en este caso buen padre de familia, es actuar con ese cuidado medio, con esa culpa leve que ya vimos en el artículo 63. Esa norma simplemente nos está diciendo, actúe medianamente, a usted le voy a exigir el cuidado medio de un buen padre de familia. No lo asimilamos como al buen hombre de negocios, porque cuando hablamos del buen hombre de negocios estamos asimilando a un carácter profesional, pero sin lugar a dudas allá tenemos que ir. ¿Por qué tenemos que ir hacia allá? Porque es que el tema de administrar una propiedad horizontal en Colombia, y no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, cada vez requiere mayor profesionalidad en el área. Es decir, administradores, contadores, abogados, etcétera, etcétera, profesiones que cada vez van, digamos, involucrándose más con este tema de propiedad horizontal. Entonces, sin lugar a dudas, tenemos que llegar a esa profesionalización. Y cuando estemos en esa profesionalización, el estándar tiene que subir, porque no es lo mismo yo exigirle la responsabilidad a un hombre medio que a un hombre profesional en los negocios. Y precisamente hacia allá tenemos que ir, a que existan personas calificadas liderando estos temas de propiedad horizontal, que existan personas calificadas liderando consejos de administración. En últimas, es el patrimonio que todos tenemos invertidos frente a estos temas de inmuebles. Hasta aquí hemos hablado temas de responsabilidad. Quedaría entonces hablar, bueno, yo actúo diligentemente, yo actúo con esa buena fe, yo actúo como el buen padre de familia, pero puede que eventualmente suceda una situación que se escape de mi órbita en responsabilidad. Y bajo ese entendido, entonces tendríamos que esclarecer que existen diversas causales de exoneración. La primera de ellas, bajo el término de responsabilidad de carácter subjetivo que hemos estado señalando, es esa diligencia y cuidado. Como dice buen padre de familia, eso hay que demostrarlo. Eso hay que demostrarlo. Y se demuestra, no se afirma, que es muy importante. Porque es que una cosa es afirmar, yo actué con buen padre de familia, otra es demostrar. Ejemplo de ello, yo realicé el pago de la aseguradora. Yo realicé el asesoramiento para la suscripción de un contrato con un profesional. Yo realicé estas acciones que me llevan a actuar con esa diligencia y cuidado. Yo visité la empresa donde íbamos a contratar. Yo verifiqué que el personal tuviera su indumentaria de seguridad de equipos industrial. Yo me aseguré que se le está pagando la seguridad social, que tenía su certificado en alturas al día. Yo en este caso, entonces me aseguré de darle a todo mi personal todos esos kits de bioseguridad. Yo entonces realicé la actuación de establecer esos protocolos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lastimosamente se dio el resultado. Luego esa diligencia y cuidado a mí me va a servir para efectos de desvirtuar esos temas de responsabilidad. Y la otra, tan moda estos últimos días, es la denominada causa extraña. ¿Qué es esa causa extraña? Es aquel hecho que puede estar en cabeza de una víctima, de la propia naturaleza, de un tercero, etcétera, que no sea imputable, en este caso, al supuesto responsable.
cumpliendo las condiciones que se habla para efectos de la causa extraña, que es que ese hecho sea irresistible, imprevisible y que sea ajeno a ese tercero. Es decir, a ese sujeto, teniendo presente que ese hecho como tal tiene que cumplir esas tres condiciones. No es una, no es dos, son las tres. Respecto entonces a esas situaciones que nos referimos con causa extraña. Puede que efectivamente yo le he dado las capacitaciones al personal para que desarrolle las actividades, pero el personal no acata las órdenes. Podría darse lugar a una causa extraña. Puede que efectivamente uno realice las capacitaciones, entregue los protocolos, entregue material certificado, pero un tercero es el que interviene en ese resultado. Ya habrá entonces otra causa extraña. Es importante también este artículo del Código de Comercio, puesto que para efectos precisamente de ayudar a desmitificar, a controvertir esa presunción de culpa, nos dice que respecto a las actas, a los administradores no les será admisible prueba de ninguna clase para establecer hechos que no consten en actas. Esto es una afirmación, podríamos decir que relativa, porque es que tendremos que ver en qué campo estamos. Si estamos hablando de un tema de responsabilidad derivado de una decisión, un consejo de administración, efectivamente habrá pues la aplicación de este artículo. Pero puede que simplemente para un tema de responsabilidad esté en las facultades de la administración realizar cualquier situación. Un ejemplo, la contratación de mantenimiento de un ascensor. Entonces, el tema de verificación de la empresa, sus pólizas, sus instalaciones, su capacitación de personal, sus riesgos profesionales, no necesariamente van a estar en un acta, es que son los poderes, en este caso las funciones de ejecución de una custodia de bienes comunes que existen en la administración. Entonces, tendremos que relativizar este artículo 184 respecto a que algunas decisiones indefectiblemente tendrá que estar en actas y por ende a los administradores no les será admisible otra prueba que no conste en ellas, pero algunas otras no. Algunas otras no. Por eso, frente al tema administrativo, tenemos precisamente ese principio que es la libertad. El otro tema, para ir concluyendo ya la charla esta tarde, es qué pasa, y hay que tener muy en cuenta, cuando cesa la función del administrador. Y en ese sentido hay que hacer relevancia o referencia a este 45 de la ley 222, que es la obligación que tienen los administradores de, al finalizar cada periodo, entregar precisamente esas cuentas. Y el artículo 45 va mucho más allá, que cuando se realiza el retiro de su cargo tienen un mes para precisamente entregar esas cuentas. Y ojo, porque aquí no es a la asamblea, es al consejo de administración, y a todas luces es lógico. Si yo voy hasta el 31 de mayo en mi función como administrador, pues yo tengo que entregar los estados financieros a 31 de mayo. Lo que me está diciendo la norma, usted tiene un mes para efectuar esas cuentas, para entregar esas cuentas. Pero también la norma me dice, mucho cuidado, que la aprobación de esas cuentas no lo exoneran responsabilidad. Puede que la asamblea apruebe esas cuentas, puede que efectivamente un consejo de administración le apruebe esas cuentas, pero eso no lo exonera de responsabilidad. ¿Y en qué caso no exonera? Ejemplo, tenga yo algunos soportes que sean falsos, tenga una manipulación de la contabilidad. Verbigracia no podría resultar una exoneración de responsabilidad simplemente por el hecho de haber llevado a unas cuentas. También es importante hacer referencia a la ley 603 del 2000, en la cual simplemente nos estipula ese informe de gestión que de hecho pues se tiene que presentar en la asamblea, contenido de una situación muy importante, y es la situación previsible de la propiedad horizontal. ¿Para dónde vamos? Señores asambleístas, hace 4 años, hace 7 años no le hacemos mantenimiento en fachada. Por favor, creemos una partida para ir recogiendo los fondos o demos una cuota extra.
Eso es prever, eso no lo exige la norma. No, señores asambleístas, la fachada empezó a desprenderse, hay que dar una cosa extra. Venga, ¿y dónde estuvo la gestión administrativa? ¿Dónde usted nos lleva acompañando hace 5 años? ¿Usted prevé eso, señor administrador? Es previsible. Es decir, lo que hablamos anteriormente, era prever. Era previsible que cada 5 años tuviera que realizar mantenimiento de fachada. Es algo completamente previsible. Entonces, obrar con ese buen cuidado de ese padre de familia, ese buen padre de familia, obrar con ese cuidado. No sé si de pronto tengamos algunas inquietudes. Sí, aquí tenemos una. Dice, buenas tardes. Desde hace 3 meses solicité por escrito actas del año pasado y permiso de construcción de unos baños que están haciendo en una copropiedad en Río Negro. Esta construcción ni siquiera tiene el permiso de construcción, puesto es la parte externa. No me han mandado nada. ¿La administración puede reservarse el derecho de enviarme estos documentos? Entiendo entonces que hubo una solicitud para efectos de unas licencias, unos planos de unos baños y que a la fecha no le han dado respuesta, ¿correcto? Bajo ese supuesto, pues uno tendría que mirar, en principio, cómo se realizó la solicitud. Si se realizó mediante derecho de inspección, la administración tiene que proveer esa situación. Ahora, si eso está realizado con todos los formalismos de ley que se tendría que realizar, es decir, con el letrero de la licencia, que es el típico letrerito amarillito que ponemos en las obras, pues es una información de carácter público y cualquiera podría ir en este caso creo que era Río Negro, a la curaduría o a planeación directamente a sacar esa licencia. Pero en principio la respuesta sería la administración tiene que proveer esa información, de tal forma que si se realizó como derecho de petición y no ha sido resuelto a la fecha, estaría también para una acción de tutela. Bueno, por ahora no hay más preguntas. Vamos a leer el chat a ver si de pronto. ¿Desde cuándo, a razón de la pandemia, los administradores pueden asistir a las unidades que administran? Bueno, precisamente ayer se expidió ese famoso decreto 749, en el cual se estipula que para efectos del tema de la pandemia se va a realizar o se realiza nuevamente la prórroga por efectos de un mes. Dentro de las excepciones normativas nos está diciendo que para efectos de las personas que pueden realizar sus desplazamientos están aquellos profesionales, es decir, que uno diría que el tema de las administraciones ya se puede realizar unos desplazamientos, pero hay que tener mucho cuidado con ello, porque de manera específica entonces el decreto nos menciona que para unos servicios como la limpieza, el aseo, la vigilancia, pues hemos estado excepcionados y continuarán excepcionados. Pero para las actividades profesionales, técnicas y de servicio general, que es exactamente lo que nos dice el numeral 42, hay que tener presente que todo eso en el marco de la estipulación de los protocolos de bioseguridad. Y también dentro de los parágrafos nos menciona que en la medida de lo posible, pese a estar excepcionadas estos temas, entre ellos actividades profesionales que uno entendería que está el tema de administración, se tiene que proveer unos elementos básicos de seguridad y tratar en lo posible complementar con el denominado trabajo en casa o teletrabajo. Entonces, ¿se puede mover a hoy? Sí, al día lunes ya podría moverse, pero en la medida de lo posible evitar. Y allí hay que complementar con algo que es tener en cuenta que una cosa es que se pueda eventualmente realizar un desplazamiento y otra cosa es que se pueda realizar reuniones, porque en el mismo decreto nos estipula que se tiene que realizar en la medida de lo posible o evitar la aglomeración de personas. No nos dicen qué número. Y recordemos que desde marzo se expidió el tema de los números superiores a 50, pero este decreto no dice qué número, simplemente nos dice que evita aglomeración de personas. Y en ese sentido, hablaríamos que en reuniones de consejo,
reuniones de asamblea, tratar de realizar bajo esos canales de la virtualidad, pues que ya ha sido tan recurrente en estos últimos tiempos. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Por favor, recordar cuáles son los 3 términos para que se dé la causa extraña. Ok, cuando hablamos de causa extraña, hablamos de 3 factores o 3 condiciones que nos tienen que cumplir. Que el hecho sea imprevisible, es decir, que no sea susceptible de preverse en el común y silvestre de las personas, porque hay actividades que por su calificación pues serán o no previsibles desde el punto de vista que yo los mire. Pero aquí partimos de la situación mediana de las personas, del conocimiento que todos tenemos, si es previsible o no. Un ejemplo de ello, ¿será previsible lo que hablamos ahorita? Que una fachada, si no se ha intervenido en qué años, empiece un desprendimiento. Claro que es previsible. Pero lo primero será esa previsibilidad. La segunda característica, imprevisible, que sea irresistible, es decir, que yo no pueda resistir efectivamente el resultado. ¿Qué hablamos como resistible? Es decir, que si yo estipulando, realizando acciones, puedo resistir, pues no será una causa extraña. Ejemplo de ello, hombre, que el desprendimiento de la fachada es resistible en la medida que yo hago un mantenimiento, que es que el mantenimiento es muy caro, eso es otra situación, pero era resistible en todo ese resultado. Y la tercera característica es que sea externo precisamente al supuesto responsable. Es decir, que yo como administrador, pues para mí ese evento era irresistible, era imprevisible y era externo. Un ejemplo, un carro se quedó sin frenos y fue a dar directamente a la copropiedad y arrolla a 2 personas. Un hecho imprevisible. Yo que iba a prever que un carro se iba a caer en frenos como administración. Irresistible. Hombre, teníamos un cerco, una malla perimetral, pero el carro atravesó esa malla, ¿cierto? Y es externo. Fue un conducto ocasionante del... Bueno, otra pregunta es si alguna copropiedad en la cuarentena realiza asamblea ordinaria y resultan elegidos como órgano de la administración, ¿esta plancha es válida para representar la copropiedad? ¿Me repites, por favor? Si una copropiedad en la cuarentena realiza asamblea ordinaria y resultan elegidos como órgano de administración, ¿esta plancha es válida para representar la copropiedad? Sí, sin lugar a dudas. Por supuesto que estamos hablando de una asamblea ordinaria y que se convalide pues como todos los efectos de, digamos, que prevean su validez y su legalidad, que se convocó en términos de ley, que se convocó determinados, que efectivamente se citó a todos los asistentes, que se realizaron de acuerdo al orden del día establecido y se elige un órgano de administración contentivo de un consejo, revisoría fiscal, etcétera. Hablamos sobre la presunción de legalidad que tienen estas actuaciones, a excepción de que cualquier persona pueda realizar un proceso de impugnación que nos habla el artículo 382 del Código Penal, para el cual se tendrán 2 meses después de realizar la asamblea, recordando que por eventos de esta situación extraordinaria estos términos están suspendidos. Bueno, por aquí tenemos otra pregunta. ¿La administración me puede mandar actas y licencia de construcción de los baños que se hacen? Sí, claro, creo que eso era iba como, yo creo que Hilada con la otra complemento de la pregunta. pregunta, exacto. Sí. De mandar actas, sí, es que recordemos que esas actas, esas licencias son documentos públicos, de hecho, inclusive tienen que estar también en la oficina de planeación o curaduría donde esté, creo, si mal no recuerdo, está en Río Negro el supuesto, entonces sería la curaduría la cual otorgó esa licencia, es un documento público, y cualquier persona puede obtener copia de ese documento público directamente ante la entidad, o si es del caso, oponerse precisamente a la licencia si es colindante y si eventualmente tenía que haber sido llamado a efectos de dar su beneplácito mediante una firma de esta afectación a sus terceros. Bueno, por aquí tenemos otra pregunta. En una unidad residencial tengo un vecino que se apropió de 1 metro de la zona verde, con permiso de la administración y el consejo.
Adicional, el señor riega cal para que los perros no pasen o no orinen. Eso sí es legal. Como habitante que se ve perjudicada, puedo imputar tal permiso y que el señor no se siga apropiando. Completamente. Si estamos hablando de una zona común, es que la zona común pertenece en pro indiviso a todos. ¿Qué es pro indiviso? De ese cuadrito, de esa faja de terreno, a todos nos corresponde un pedacito. Luego, si algo es mío, así sea en pequeña proporción, pues yo no podría apropiárselo a una tercera persona, y mucho menos en este caso, como nos dice el supuesto, con un permiso de una administración y un consejo. Lo primero que uno diría es, venga, dónde está la autorización y bajo qué fundamento se da esa autorización. Y lo otro que es importante, tendríamos que esclarecerlo porque es muy usual que sucedan en las propiedades totales, es que nuestra propiedad puede ser una zona común de carácter exclusivo, podría llegar a ser. Eso es donde lo podemos aclarar directamente en el reglamento de propiedad horizontal. Bueno, cómo debe el administrador socializar el protocolo de bioseguridad en la unidad residencial o a los propietarios y residentes? Pues en principio la primera obligación de socializar los protocolos de bioseguridad está relacionada directamente con el personal, específicamente personal de aseo, que son los encargados de mitigar ese eventual riesgo, y personal de vigilancia. Sin embargo, la norma nos dice que tenemos que hacerlo extensivo. ¿Cómo se puede socializar? Existen diversas formas. Si tienen página web, a través de la página web; si tienen grupos de WhatsApp, a través de los grupos de WhatsApp; si tienen correos, a través de los correos; si tienen circulares, por lo menos entonces hacer plegables o circulares respecto a las medidas relevantes de esos protocolos de bioseguridad. Ahí digamos que dentro de esos protocolos hay una parte que es formal, por ejemplo, términos, que se entiende por, ¿cierto? Que eso digamos que no es tan necesario reiterarlo. Pero hay unas partes que dejan de esa formalidad y que se realmente van ligadas a mitigar ese riesgo. Como por ejemplo, para efectos de, por ejemplo, ahorita las nuevas permisos o excepciones que hay para ejemplos de los menores que tienen que o que pueden ejercer durante cierta temporalidad de la semana eh, ejercicio al aire libre. Tenemos en cuenta estas circunstancias para efectos de los mayores y estas otras, ¿cierto? Recordando que la misma excepción nos dice que todavía no se pueden abrir estas zonas comunes, saunas, piscinas, parques infantiles, etc. Entonces los medios ya corresponderá directamente a la administración para efectos de buscar la mayor medida de esa socialización. Bueno, y como última pregunta, ese artículo 45, ley 222 de 1995, implicaría que el administrador saliente se pueda demorar en la entrega de los recursos, como excedentes, ingresos por cuotas de administración, etcétera. ¿Demoraría también en el empalme? No, ojo que la norma que la ilustramos en la diapositiva hablaba que para efectos de la rendición de las cuentas comprobadas al finalizar su ejercicio. Una cosa es las cuentas probadas, que son aquellos estados financieros, aquellos soportes, o nominar la carpeta, pues la común de contabilidad, y otra cosa es que no esté obligado a entregar actas, libros, tokens, manejo de cuentas, etcétera, a quien funge como nuevo representante legal. Entonces son dos diferentes. Aquí es simplemente para entregar cuentas. ¿Qué quiere decir? Que entre empalme y otro, entre un nuevo administrador y uno que se retira, pues tendrá que hablarse de una reunión media con el Consejo de Administración para efectos de que el saliente entregue precisamente esas cuentas, entregue esa contabilidad. Regularmente, ¿quién lo realiza? El contador directamente. Pero eso ya es como cada propiedad maneje esos temas de empalmes. Perfecto, Diego. Muchísimas gracias por todos esos aportes tan interesantes. No tenemos en este momento más preguntas y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron hoy en nuestra charla. Que tengan una feliz tarde. Feliz tarde para todos. Muchas gracias, Juliana, por la invitación.